En esta mañana vamos a compartir, analizar una parábola. No he predicado mucho de esta parábola, no sé si algunos de ustedes la habrán escuchado en mis labios, pero el Señor me la dio ayer y esta mañana y yo quiero compartirla con vosotros. La parábola de los talentos, ahí la tenéis, la parábola de los talentos. Vamos a hacer la oración de Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice que oremos, Pablo ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando somos llenos de ese conocimiento espiritual y lo asimilamos y lo hacemos nuestro, entonces andamos en sabiduría y en inteligencia espiritual. Para, dice el verso 10, que andemos dignamente delante de Dios. Para que andemos con dignidad delante de Dios. Y para que le agrademos en todo. Y para que demos fruto en toda buena obra. Fíjense, cuando usted adquiere conocimiento, no conocimiento mundano, no conocimiento vano, hay otro conocimiento que es vano, dice Romano. No, hay un conocimiento que envanece, pero hay un conocimiento que cuando es aplicado correctamente produce sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso produce que una persona ande como es digno del Señor, agradándole, dando fruto y andando en buenas obras que Él tiene preparado para nosotros. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque por tu Espíritu Santo podemos compartir y administrar conocimiento espiritual, conocimiento que viene del cielo. Danos la capacidad de unirnos a ese conocimiento, de hacerlo que forme parte de nuestra carne y de nuestra sangre, que forme parte de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y entonces, sí o sí, eso va a producir que andemos dignamente delante de ti, que andemos como a ti te agrada, que demos fruto abundante para ti y que andemos en esas buenas obras que tú has preparado para tus hijos para que anden en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. La parábola de los talentos. Vamos a leerla, ¿vale? Vamos a leer la parábola y vamos a hacer una síntesis panorámica de toda la parábola y después vamos a analizarla. Ustedes saben que hay dos grandes maneras de estudiar una palabra de la palabra de Dios, un trozo de la palabra de Dios, por síntesis o por analítica. Hay muchas otras maneras, pero especialmente hay dos. Se puede hacer una síntesis o se puede hacer una analítica. La síntesis es como algo panorámico, ¿no? Como a vista de pájaro. Y está bien, porque memoriza y se te queda muy bien todo el panorama, ¿no? Pero luego se puede analizar. Entonces, la analítica es como escudriñar. Jesús nos enseñó a escudriñar la Escritura. Escudriñar es analizarla minuciosamente, desmenuzarla y no perderte nada. Las dos formas son buenas. Es más, para entenderla bien, debiéramos de estudiarla siempre de las dos maneras. Panorámicamente, con una síntesis y luego analíticamente. Entonces vamos a leer esta parábola, la parábola de los talentos, y vamos a hacer una síntesis panorámica y después vamos a analizarla hasta donde nos dé tiempo. Mateo 25, del 14 al 30. Preciosa parábola que el Señor nos regaló, como siempre. Él usó las parábolas como nadie. Porque el reino de los cielos es como. Las parábolas muchas veces empiezan así.
o bien habla de el reino de los cielos es semejante, o es como, o es parecido, pues en esta ocasión dice, el reino de los cielos es como un hombre. No es que sea así el reino de los cielos, pero es una semejanza, es una simbología, un tipo donde tú ves ahí en una parábola natural, con cosas naturales, y tú ves lo que hay escondido ahí. En las parábolas está escondido misterios del reino de Dios. Escondido hasta que el Espíritu Santo nos lo revela. Y ya no son misterios, sino son tesoros ya descubiertos. Pues el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, a todos y a cada uno de sus siervos. A todos. Ahí estás tú y ahí estoy yo. ¿Y qué hizo el Señor? Les entregó la mitad de sus bienes. ¿Amén? No, no amén. Denle un aplauso al Señor. Esto es para que usted lea bien. Para que lea bien. Y yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó el 90% de sus bienes. ¿Qué le entregó? Sus bienes. Wow. La iglesia a nivel universal contiene todos los bienes del Señor. ¿No es maravilloso eso, hermano? Que el Señor le ha dejado a la iglesia sus bienes. Wow. Lo que pasa que voy a empezar a predicar, ¿no? Aunque sea una vista panorámica, pero es que me meto ahí sin darme cuenta. Hay tanto sectarismo en nuestra carne, en todos. Lo que pasa es que algunos han crucificado su carne en ciertas áreas, en otras no. Pero hay tanto sectarismo en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia a nivel general. Hay tanto sectarismo en los ministerios. En el ministerio hay mucho sectarismo. Hay tanto sectarismo en los miembros. El sectarismo es una manifestación de la carne. Está en Gálatas 5:16. Lo que pasa es que aparece con otra palabra. Aparece con una palabra que no la recuerdo ahora bien, pero en el original es sectarismo. ¿Y el sectarismo qué es? Que el sector, el rinconcito que a ti te ha tocado, tú piensas que es lo mejor. Y que los demás, bueno, son corrientillos, pero tú eres especial. Y tu don es especial, lo demás, corriente. Que tu ministerio es el mejor, que tu denominación es la mejor. Eso, el 80% de las personas cristianas lo vivimos así. Tú piensas que tu denominación es la mejor. Tú piensas que el ministerio que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, es la mejor. Y tú estás por encima. Como que miras por encima del hombro a los demás, pero no es así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a veces lo hacemos inconsciente porque tú analizas la vida según la gracia que a ti se te ha dado. Si a ti se te ha dado gracia evangelística, tú te piensas que el centro de la vida cristiana es el evangelismo. Sin embargo, si a ti lo que se te ha dado es gracia para profundizar en la Escritura, gracia en la enseñanza, gracia en el conocimiento, en entender las cosas, pues tú te piensas que eso es lo mejor, que todo lo demás, si a ti se te ha dado gracia para tratar con la marginación, te piensas que tu iglesia que trabaja con la marginación es la mejor del mundo. Y los demás no hacen las cosas bien, solo tu ministerio porque se dedica a los marginados. Y si por el contrario tú tienes gracia pues para evangelizar a los estudiantes universitarios, pues tú te piensas que eso es lo más importante y argumenta y no sé qué. O si Dios te ha dado a ti un don de sanidad, pues tú te piensas que la sanidad es lo más importante. No. No. Todos los bienes del Señor se le ha dado a su pueblo en general. Y cada misión, cada ministerio,
tiene parte de esos tesoros que Dios le ha dado, que son de Él. Son parte de esos bienes. Asamblea de Dios tiene bienes del Señor, tan importante como los de la Iglesia de Dios, ni más ni menos. Y luego Remar tiene cosas que otros no tienen, porque son bienes del Señor. Filadelfia tiene cosas que otros no tenemos, pero por eso no es más, ni es menos. Los bautistas, aunque son más calladitos y no saltan como nosotros, ni beben vino celestial, pero tienen cosas exquisitas, porque Dios, que ha repartido sus bienes, todos sus bienes, los ha repartido a toda la iglesia y a todos los ministerios. Y no solamente a nivel denominacional o ministerial. Sea usted generoso, sea bueno, disfrute de su denominación, de su visión, de su misión, de su casa ministerial donde Dios lo ha puesto, de su pastor, de su equipo ministerial que le atiende, disfrute. Pero que sepa que al lado hay otros que tienen riquezas como tú. Cuando eso sucede, entonces muchos problemas desaparecen, ¿vale? Y esa es la razón por la que estamos tan separados a veces en una ciudad. En esta ciudad hay aproximadamente, por ahí, por contarlo por encima, como 14 o 15 ministerios, denominaciones, grupos. Y claro, como hay tanto sectarismo o tribalismo, que es lo mismo, el tribalismo y el sectarismo es lo mismo. ¿Qué es tribalismo? Esto está en la carne y está en el espíritu. Me refiero, no en el espíritu nuestro, sino que está en las cosas carnales y están en las cosas espirituales. El tribalismo es mi tribu, es la mejor. Si usted habla con un marroquí, le dirá que Marruecos es lo mejor. Si usted habla con un ruso, dirá que como Rusia no hay nada. Si usted habla con un español, le dirá typical Spanish. Spain is different. Denle un aplauso. ¿Qué más quisiera yo hablar en inglés? Si usted, con cualquier raza, también etnias, mi etnia es la mejor, mi raza es la mejor. Y somos así, somos tribales y somos sectaristas. Y cuando nos convertimos, eso lo llevamos en la carne. Va adentro. Y si mueres a eso, desaparece. Pero si no muere, lo manifiesta en la carne. Y traemos al reino de Dios el sectarismo. Pero ¿qué dice el Señor? Que yéndose lejos, llamó a sus siervos, en plural, a todos, y les entregó sus bienes. Wow. Y si nos vamos más para abajo ahora y no hablamos de las denominaciones, de los grupos, sino de las personas, lo mismo. A cada persona Dios le ha dado un poquito, pero muy poquito, porque somos 7.000 millones de personas en el mundo, pues cristianos me parece que hay aproximadamente unos 1.000 millones de cristianos vivos, imagínate. Que en verdad nadie lo sabe, porque quién sabe quién ha nacido de nuevo y quién no, solo el Señor. Pero sí hay millones y millones y millones. Entre todos juntamos los bienes y tenemos los bienes del Señor, que la ha dejado para que su iglesia haga su obra en la tierra. Y tú tienes un trocito de gracia y de don que Dios te ha dado. Pero un poquito, porque no puedes tenerlo todo. Es imposible. Y yo tengo otro poquito. Y por eso no se puede ni comparar a las personas, ni comparar a los ministerios, ni comparar a las iglesias. Porque es absurdo. ¿Qué pastor es mejor? ¿Fulanito o menganito? Ninguno. Son diferentes. Y Dios, porque un día, ahora lo veremos, llegaremos al tribunal de Cristo y daremos cuenta de los dones que a cada uno nos correspondió. Porque yo estoy introduciendo un poquito para hablarte realmente de los dones que el Señor nos ha dado. ¿A cuántos? A todos. Aquí no hay ni una persona que no tenga dones que el Señor le dio cuando se convirtió. Inmediatamente aparecieron esos dones. Verso 15, les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. A otro, 2.
y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Me salto un poquito, ¿vale? Me voy a otra verdad. En 1 Corintios, a ver si lo encuentran por ahí. 1 Corintios 12 creo que está. Dice que el que reparte los dones, ¿quién es? Ahí está. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu que reparte los dones. Repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo quiere. En otra versión dice, como a Él le place. En otra versión, la mía, como a Él le da la gana. Esta también es tuya, ¿no? ¿Te gusta más esta versión? El Espíritu Santo hace así. ¡Wow! Y cuando tú te conviertes, te pone unos dones en tu genética espiritual. Pero esos dones, Él decide cuántos y cuáles. ¡Wow! El Espíritu reparte como Él quiere, no como nosotros queremos. Yo siempre quise ser músico. Yo lo he contado varias veces, pero es que yo soy, muchas veces, ¿no, Vicente? Pero ¿sabe qué? Que este hombre no estaba aquí. Mira, yo siempre quise ser músico y me considero un músico frustrado, porque no soy capaz de eso. ¿Por qué? Porque no se me dio esos dones, esas características. A cada uno se le da los dones que el Espíritu Santo quiere. Y si da tiempo en esta mañana os hablaré por qué, humildemente hablando y con temor de Dios, por qué podemos saber más o menos por qué toma el Espíritu esas decisiones que toma. ¿Por qué tiene Elizabeth dones para la intercesión? ¿Por qué decide eso el Espíritu Santo? ¿Por qué Amadó también? Amadó es un intercesor, ora muchas horas. ¿Por qué ha recibido eso? ¿Y por qué a lo mejor a otro hermano le cuesta orar más de media hora? Si es que la hora. A cada uno. El Espíritu Santo decide esas cosas conforme a muchas cosas que Él mira. Y nosotros en esta mañana vamos a intentar discernir un poquito por qué. Cierto es que la parábola nos dice una de ellas que puede abrir puertas para que entremos en otra, ¿vale? Y dice que Él reparte conforme, pásame otra vez en el 14, en la parábola donde estábamos, y dice que Él reparte conforme a su... Adelante, el 15. Le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, no es que Él tenga preferencia. No. Dios no tiene preferencia por nadie. Él nos ama a todos iguales. La diferencia la marcamos nosotros. ¿Cómo la marcamos nosotros? Hasta dónde tú puedes conquistar. Porque vamos a estudiar esta parábola y en esta parábola dice otra gran verdad, que hay gente que tienen sus dones o su don, pero los entierra. Wow, porque en esta mañana, a ver si este conocimiento nos hace sabios e inteligentes. Porque hay personas, todo el mundo tiene dones de Dios, todos los cristianos, pero algunos los activa y otros los entierra. Wow, yo sé que el Espíritu Santo está hablando ya. Y hay gente, mira, si viéramos el mundo espiritual y viéramos todos los dones que tenemos, somos 30, más 2 niñas, más 2 embriones, 34. Somos 34. La Biblia dice que son personas que están vivos, ¿no? Pues yo los cuento, ya está. Este viene a la iglesia. Entonces, ¿sabe qué? Que si viéramos las riquezas que tenemos entre todos, y si pudiéramos medir las riquezas que tenemos y las riquezas que
están activadas, veríamos una descompensación. ¿Por qué? Porque el diablo persigue para que enterremos nuestros dones. Y vamos a estudiar, si Dios lo permite, por qué llegamos a esa tontería de vivir con dones enterrados. Eso se perdió tanta riqueza. Y esta parábola nos cuenta de a uno que se le dio un don y lo enterró. Y vamos a estudiar, si nos da tiempo, ¿por qué entierra el don? ¿Qué te motiva a enterrar ese don? Y ruego a Dios que todos esos dones aparezcan. Ismael tiene una habilidad muy grande porque Ismael lleva el sello los miércoles con Nicasio. Y yo me fijo, porque se le dio un mes cada uno, y yo me fijo que Ismael siempre busca gente y para que haga cosas en el sello que a mí ni se me ocurre, y acierta. Por ejemplo, con cariño, ¿vale? Yo jamás pensaba que Elizabeth podría predicar alguna vez. Y predica en el sello. Y no vea. ¿Sabe a quién usó el Señor para activarla? A Ismael. Porque tiene percepción que yo no la tengo. La verdad. Entonces, fíjate que ahí había riqueza. Y yo no lo sabía. Porque yo decía, no, Eli es para orar. que es muy buena. Porque a ella se le ha dado dones de intercesión. Y ella a las X de la mañana está aquí orando sola. Y ahí se pega a orar. Y yo creía, eso eran sus dones. Pero no, hay más. Había más. Wow. Y seguro que aquí hay gente que tienen dones y lo tienen enterrado. Y el propósito de esta parábola es que se activen los dones que tenemos. Por eso vamos a ir estudiando y hablando este asunto de los dones. Y luego se fue lejos. Jesús se fue. Jesús es el Señor de esta parábola. Se fue, pero os conviene que yo me vaya. Los apóstoles se quedarían, fíjate qué palabra, estaban tristes, porque el Señor dijo, ya me voy. Voy a resucitar, pero me voy después, estaré unos días con vosotros. Pero al final me voy. Y ellos se llenaron de tristeza, normal. Yo me hubiera llenado de tristeza también. 3 años con el maestro, cara a cara, ve lo que vieron, ¿no? Y porque está con Jesús, eso sería espectacular. Bueno, es espectacular, porque nosotros estamos con Jesús. Lo que pasa es que estamos de la otra manera que Él trajo. Por eso Él dijo, ¿os conviene que yo? ¿Cómo? Os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, no podría ser enviado desde el cielo para estar dentro de vosotros. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo no estaba en los discípulos, estaba con los discípulos. Esto está en Juan, donde Jesús dice, antes de que viniera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ahora está con vosotros, pero cuando yo me vaya, os lo enviaré otra vez y estará en vosotros. Entonces, ahora el Espíritu del Señor ya no está conmigo, pero está más allá de conmigo, está en mí. Y Él dentro de mí ha producido los dones, que a mí se me ha dado por herencia, y que se me ha concedido. Yo solo tengo que descubrirlo y trabajar por ello y conquistarlo, porque aunque ya se te ha dado, el activarlo y conquistarlo y andar en ello es un proceso que dura toda la vida. Y tú puedes en ese proceso conquistar el 30%, el 50%, el 70%, el 80%, el 90%, el 99% o el 0%, porque lo escondes, porque lo entierras, que es el resultado de esta tercera persona que se ve en la parábola. Tuve miedo,
y lo enterré. Ahí vemos una de las cosas de por qué enterramos nuestros dones. Tuve miedo y además tenía una actitud fea con el Señor. No conocía al Señor, porque dice, Señor, tuve miedo de ti, porque yo sé que tú eres muy duro. No conocía nada al Señor. Y tú recoges donde no siembras. ¿Cómo vas a hacer si te da orden? ¿Por qué? Porque no conocía a su Señor. ¿Y por qué no lo conocía? Porque no tenía una relación con Él. Ahí descubrimos el por qué enterramos nuestros dones, cuando no nos relacionamos con el Señor de verdad. Es cuando tenemos el don enterrado. Yo admiro a Lidia, porque Lidia yo tampoco pensaba que ella, si usted hubiera visto a Lidia hace 25 años o 30, que dirigía la alabanza sentadita y mirando para allá. La espalda de Lidia le daba a la gente y yo con ella, pero chiquilla, sal ahí, no había manera. No había manera. Sentada, con la cabeza agachada y mirando para allá. Se oía que cantaba, pero nadie veía a Lidia, porque Lidia estaba ahí. Lidia y las que con ella estaban, ¿no? Y poquito a poco ya, ¿por qué? Porque ni ella sabía. Mira, ahí tenemos otro motivo por el que se esconde o se entierra el don. Yo odio la timidez. Yo la odio. Yo era muy tímido y me robaba tanto y enterraba tantos dones. La timidez, el complejo, el miedo al que dirán, todas esas cosas Dios me ha tenido que procesar, porque esas cosas me podían a mí, estaban por encima de mí. Y yo entonces vivía condicionado por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso, por el miedo a equivocarme. Y la timidez es tan mala, te roba tanto. Yo sé que a veces metemos la pata por ir demasiado ligero, pero bueno, si no haces nada no te equivocas, pero tampoco aciertas. Si haces algo a lo mejor acierta, pero si no haces nada seguro que no acierta. Entonces, es mejor. Y en este caso era por miedo, en otro caso por timidez. ¿Por qué entierras tu don? Yo ruego que la iglesia desentierre los dones que Dios le ha dado. A lo mejor tenemos aquí grandes predicadoras. A lo mejor tenemos aquí grandes evangelistas de calle que van buscando gente. A lo mejor tenemos de todo. Están enterrados. Vamos a seguir en esta vista panorámica, entre comillas, porque la verdad es que estamos entrando poquito a poco en profundidad. Y dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? El don está para que negocies con ellos, espiritualmente hablando. Porque al negociar, conquistó otros 5 talentos. Dice, ganó otros 5 talentos. O sea, Dios te ha dado dones, ¿para qué? Para que lo labre y lo guarde. ¿Sí? Lo labre y lo guarde de protegerlo, no de perderlo, no de enterrarlo. Gracias, Eli. Cuando Dios le dio el huerto del Edén a Adán y Eva, le dijo, lábralo. Es que la palabra guarde no encaja bien ahí. Y protégelo. Una cosa es enterrar un don y otra cosa es proteger el don. Protegerlo sí. Lábralo y protégelo. Por cierto, ¿sabe lo que dice Edén? ¿Qué significa Edén en el idioma hebreo? Delicia. Cuando tú descubres tu llamado, descubre tus dones. Ahora lo veremos en unos minutos, que los dones van detrás del llamado. Esa es otra manera de enterrar el don, porque te niegas a tu llamado. Porque la Biblia dice que los dones en plural y el llamamiento en singular son irrevocables. ¿Qué significa esto? Cuando te convertiste, el Señor te dio un llamamiento. Y para que pudieras vivir como en el huerto del Edén, como en una delicia, Edén significa delicia, en tu llamamiento se te dieron dones
gracia, capacidad para conquistar todo ese llamamiento. Tú tienes un llamamiento, pero tienes que aceptarlo. En el llamamiento individual que cada uno tenemos va todo. La posición en el reino, la dedicación en el reino, la función en el reino, el lugar donde debes de estar, los tiempos de Dios en el reino. ¿Para qué Dios te ha creado? ¿Para qué te recreó en Cristo Jesús? ¿Para qué te reformó? Te reformó para que tú conquistaras tu llamamiento. Hay un llamamiento y detrás de ese llamamiento van los dones. Cuando tú aceptas tu llamado, aparecen los dones. Los dones no aparecen antes. Es cuando tú aceptas tu llamamiento. Yo admiro a Blanca porque, y Lidia, la verdad, yo sé que entre ellas dos puedo hablar estas cosas. Lidia ha hecho un trabajo discipulado con Blanca espectacular. Y ahora se ve que está fluyendo, por lo menos yo lo veo. Y yo la pastoreo ya hace 30 años. Y está fluyendo de manera que yo no la había visto fluir antes. ¿Por qué? Porque está descubriendo y aceptando su llamamiento. Y cuando uno acepta el llamado que tiene, aparecen los dones. Si no aceptas tu llamado, estás enterrando tus dones. Yo a veces digo, ¿cómo puedo yo? Por ejemplo, la semana pasada prediqué en la radio, fui a visitar a los hermanos de Arjona, prediqué el martes, prediqué el jueves, prediqué el domingo. Y yo me levanté el viernes tenía yo radio por la mañana y la visita mensual a Arjona. El jueves por la noche yo no dormí nada, no porque estaba buscando al Señor, no, por la alergia, que malo estaba. Y yo me levanté, digo, llamo a Willo, le digo que no voy, llamo a Stephanie, le digo que repita un programa. Pero dije, no, Señor, yo no puedo hacer eso. Yo voy a confiar en ti. Yo no sé cómo, pero cuando yo me planté en la radio, ¡pah!, apareció la unción. Cuando yo fui a Arjona, ¡pah!, apareció la unción. Y desapareció la alergia. Luego apareció otra vez. ¿Por qué? Porque los dones aparecen cuando tú abrazas tu llamado. Tienes que aceptar tu llamado. Y cuando tú te lanzas en fe, aparecen los dones. Mira, la conquista de Jericó fue la primera conquista de los israelitas en la tierra prometida. Y fue 40 años después. Ellos tuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Porque no entendían su llamado. Cuando uno no entiende su llamado, tú estás en el desierto. Tú has sido llamado. Todos. Magali, Jaime, tú tienes un llamado. Escúchame, tú puedes aceptarlo, rechazarlo, lo que tú quieras. Puedes pegarte 50, 60, 70 años en la vida, como tú quieras. Pero hasta que no abraces tu llamado, no te sentirás como en el huerto del Edén, que es una delicia. Cuando tú aceptas para qué tú existes, cada uno de nosotros tiene un llamado específico y especial de parte de Dios. Y tenemos que aceptarlo y andar en ello. Entonces, el pueblo de Israel tenía un llamado: conquistar la tierra prometida. Hay llamados hasta para los pueblos, a nivel individual y a nivel general. Y el pueblo de Israel tenía un llamamiento santo: entrar en la tierra prometida. Conquistar la tierra prometida. Establecer el reino natural de Dios en la tierra prometida. Traer allí Dios los reyes y los profetas y la ley. Y luego ahí nacería el Cristo. Y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Tenía un llamado gigantesco. Pero nadie puede conquistar su llamado si no es procesado. Y Dios te va a dar caña, yo te lo voy a decir claro. Dios te va a dar caña hasta que abrace tu llamado. Porque Dios te ama. Y Él lo ve y dice, míralo. Mira lo que tengo. Yo tengo, hermano, yo sé que Dios, lo digo para vergüenza mía, yo tengo llamado a escribir libros. Y no he sido capaz de hacerlo. Escribí uno hace ya un montón de años.
pero lo escribí a destiempo, mal, porque desatendí y atendí otras cosas que no debía. Y luego yo he llorado y yo me he dicho, ahora ya no, ahora por ahora no, ahora libros no, ahora radio y YouTube y lo que te estoy dando, porque era el tiempo de Dios para mí. Y yo enterré eso. Y yo te digo que yo estaba escribiendo el primero, si ustedes me hubieran visto, en 1.850, Lidia a mi derecha, yo aquí y yo dictándole. Cuando venía la unción y ella escribía, en la libreta a mano. Y Dios, yo estaba escribiendo ese libro, La bendición de la prueba se llama, de Santiago 1.2, y Dios me daba para otro. Tenía ya aquí 4 o 5 libros. No fui capaz. Se enterraron. Porque todos, parte de nuestros dones, los enterramos, todos. Forma parte del proceso. Ahora, en el punto que estamos, cuando tú eres capaz de creerle a Dios y dar el paso, ¡pum!, los dones que ya tú tienes, ¡pah!, se activan. Pero tú primero tienes que dar el paso. Mira, 40 años llevaban en la tierra prometida, con el llamado de entrar. Pasaron 40 años. Se tarda 10 días desde Egipto hasta Canaán. 10 días, o 11 como mucho, 11 jornadas, yendo a 20 o 30 kilómetros diarios, que es lo que anda una persona en un día, 20 o 30 kilómetros. Pues andando a ritmo de una mujer, o de un hombre gordito, en 11 días sale de Egipto y entra en Canaán. Y ellos tardaron 40 años. Multiplica 40 años por 365 días, miles y miles y miles de días, ¿vale? ¿Por qué? Porque no abrazaban su llamado. Pero un día, a los 40 años, por fin decidieron, venga, vamos a obedecerle a Dios. Y entonces Dios los llevó al Jordán. Y le dijo Dios, detrás del Jordán, ahí está Canaán. Ahora tenéis que cruzar el Jordán. Y los llevó Dios el mismísimo día que el Jordán se desborda. Cuando las aguas del Jordán bajan bravas y cuando hay peligro de inundación. Y Dios dijo, venga, a ver si es verdad que estáis preparados. Reúne al pueblo, Josué, Moisés había muerto, reúne al pueblo. Y ahora, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Pues primero va a entrar 4 sacerdotes cargando el arca. El arca era el arca de la alianza, de oro puro, pesaba mucho. 4 hombres llevando un arca, que pesaba bastante. Y dice, como a 1000 metros de distancia todo el pueblo, para que vea eso. Y dice, ¿a quién le toca? Porque eran por turno. Y los 4 que le tocaba, a mí me ha tocado, tenían que coger el arca, venía el río Bravo, fuerte, meterse en el arca para cruzar, y Dios dijo, el río se va a detener. Las aguas van a continuar su camino, y las aguas que vienen de arriba se van a detener. Los ángeles van a venir y se va a detener el agua. Y los sacerdotes dirían, venga, vale, pues cuando se detenga el arca nos metemos. Y Dios dice, no, al revés. Tenéis que meteros en el agua tal como está. Cuando os metáis, entonces se parará. Eso es un acto de fe. Y tú te imaginas si tú eras uno de esos 4. Pues yo me he criado en la playa. Y cuando uno entra en la playa, el equilibrio se pierde rápido. Porque ahí hay piedra, a veces te corta con algo, la tierra está hondonada y la marea está entrando y saliendo, entonces tú vas con cuidadito para no caerte. Imagínate con el arca, 4 personas y 1 millón de personas detrás mirando a ver qué pasa. Y los 4 tenían que meterse, el agua brava, y Dios había dicho, cuando te metas aparecerá el don. Si no te metes no hay don. Lo tiene, pero está enterrado. Y ellos entraron, y dice que cuando los 8 pies de los 4 sacerdotes entraron a la orilla y ya el agua le llegaba por los tobillos, el río se detuvo. ¡Wow! Y entonces pasaron y pasaron 1 millón de personas. Pero los dones no van a aparecer hasta que tú no aceptes tu llamado y te metas. ¡Wow! Y te metas. Entonces es cuando tú verás que se activan todos los dones que Dios te ha dado.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Rápido, vamos un poquito rápido ahora. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió. Cavó en la tierra y escondió. Wow. Señor, abre los ojos de tu pueblo y de cada uno de nosotros para que veamos los tesoros que tenemos escondidos. Si tú supieras quién eres tú en Cristo Jesús. Wow. La dignidad que tú tienes, el porte que tienes, la autoridad que tienes, los talentos que tienes. Wow. Si lo supiéramos cada uno. Y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Aquí hay que detenerse. ¿Qué pasó? Y arregló cuentas con ellos. De esto no se predica mucho, pero yo sí predico. Hay 2 tribunales al fin de los días. El juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. La iglesia no pasa por el juicio del trono blanco, porque nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Delante del trono blanco dice la Biblia que aparecerán todos los muertos, grandes y pequeños. Delante de Dios, los grandes y los pequeños, los reyes, los príncipes, los grandes comandantes, los generales, los multimillonarios, las personas de a pie, todo, vivos y muertos, todo. La iglesia no pasa por el juicio del trono blanco, porque estamos escritos en el libro de la vida. Pero sí pasamos por otro tribunal. Lo dice Pablo. Todos, dice Pablo, ya no le está hablando al mundo. El trono blanco es para el mundo, pero para la iglesia es el tribunal de Cristo. Y todos los cristianos compareceremos uno a uno delante del tribunal de Cristo. Nunca para condenación, nunca para mandarte al infierno, nunca, porque somos salvos por gracia, punto. Pero sí para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo, eso dice Corintios, y para dar cuenta de los dones, de los talentos, de la gracia que se te ha dado. El rey se fue lejos, pero cuando vino, arregló cuentas. No va a arreglar cuentas contigo de lo que no se te ha dado. A mí el Señor no me va a decir cuántos centros de rehabilitación fundaste, porque yo no he recibido gracia para eso, que yo sepa, hasta ahora. Pero sí he recibido gracia para predicar en la radio, para mi canal de YouTube, para predicar en las iglesias que se me invita. Para eso sí he recibido gracias y dones. Y un día arreglará cuentas conmigo. Para galardones. Porque dice la parábola que tuvo una repercusión eterna. Porque el que se le había dado 5 y ganó otros 5, le dijo, entra, y ahora el que no ha querido funcionar, el don ese, dáselo a ese que tiene 10 ya. O sea, que la repercusión de lo que hagamos aquí en Jaén, en el siglo XXI, en el 2023, va a tener una repercusión eterna. Y no quiero ponerte mal cuerpo, pero la vida es un soplo. Te vas, tarde o temprano. Desde la perspectiva de arriba, más pronto que tarde. Desde la perspectiva de abajo, cuanto más tarde mejor. Pero te vas. Yo me acuerdo cuando mi padre se iba a jubilar con 65 años, y yo estaba triste, y yo decía, pobrecito, tengo unas ganas que se jubile, para que no trabaje más. Porque yo lo veía un viejo, porque iba a cumplir 65 años. Y yo contaba los días, porque mi padre se levantaba a las 5 de la mañana, era repartidor de donuts. Y yo contaba los días para que mi padre, pobrecito, porque era un viejo. Y yo acabo de cumplir 65. Entonces soy yo el viejo ahora. Entonces, la vida
se va rápido. Y lo que tiene de parte del Señor, lo tiene para que funcione, para que lo desentierre, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y arregló cuenta con ellos. ¡Wow! ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Hay muchas razones por las cuales, voy a ir terminando, llevamos 45 minutos, hay muchas razones. Una de ellas ya la hemos abierto por encima y es porque no aceptas tu llamamiento. Tienes que aceptar tu llamamiento. Tienes que aceptar el género y la especie. ¿Esto qué es? Escucha bien. Romanos 11, 29, a ver qué dice. No, perdón. Génesis 1.12. Búscame Génesis 1.12. Quiero aligerar porque quiero darte un poquito de lo que me queda. Génesis 1.12. Hay un paralelismo en la vida natural y en la vida espiritual. Dios está creando, estamos en Génesis 1, y dice, produjo pues la tierra, por orden de Dios, ¿qué produjo la tierra? Hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según ¿qué? Su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Tanto en la vida natural, vegetal, como en la vida animal, los árboles y los animales produjeron según su género y según su especie. Ese es el problema del tribalismo, del sectarismo y de la religiosidad que llevamos en nuestra carne. Que no entendemos que la gracia de Dios es multiforme. Que Dios que se expresa a través de la creación es infinito. Que hay miles y miles y miles de géneros, de animales, de plantas, de árboles. Y luego hay unos subgéneros y unas especies y unas subespecies. Si te vas al mundo vegetal y se las peras, los peros, las peras, las naranjas, ¿cuántas clases de fruta hay? Y si te vas a las peras, ¿cuántas clases de peras hay? La de agua, la de San Antonio, que es la chiquitita, la de la limonera, la de San Juan, la de todos los que tú quieras. ¿Cuántos tipos de pera? ¿Cuántos tipos de manzano? ¿Cuántos tipos de naranja? ¿Cuántos? La clementina, la mandarina, la guasitona, la tonta, la dulce. Sí hay. En mi tierra hay una naranja que dice la tonta, que a mí me gustaba cuando niño, porque la guasitona estaba muy... A mí me encanta ahora la guasitona, pero cuando niño me gustaba la tonta, porque era dulce. Yo no sé si todavía las hay. ¿Alguien ha comido una naranja tonta aquí? Vicente no ha comido una naranja tonta ahí. ¿Te ha comido? Sí, claro. Entonces, ¿cuántas? Hermano, escúchame. Pero cada uno producía según su género. Género viene de genética. Género viene de Génesis. Entonces, Dios te ha dado, los dones que se te ha dado están, mira, los dones que se te ha dado están en tu genética. No puedes evitarlo. ¿Sabe que dentro de toda la gama de la gente que hay en las iglesias y que el Espíritu Santo dice, hay algunos, hablando de los grupos de personas que hay, de los dones que hay, dice, están los gestos, los que ayudan, los que cantan, los que adoran, los que oran, los que ministran, los que sanan. Y dicen, los que hacen misericordia. O sea, hay un grupo especial que tienen dones especiales de Dios para ser misericordiosos. Y esta gente no se lo entendía en la iglesia.
porque no lo puede entender, que no tiene ese género. Viste, tío, échalo ya de la iglesia, hombre, porque no tiene esa genética. Usted tiene que descubrir la genética que usted tiene. Está dentro de usted. Y tiene que aceptarla, esa genética, no otra. No otra. Si usted es una naranja, tonta no, guasitona, o de zumo. Si usted es una naranja, no quiere hacer un plátano. no quiera. Aunque usted crea que el limón es mejor que la naranja, o el higo, o la breva, o lo que usted quiera. No. Te digo algo. Tú no puedes cambiar tu género. Pero en tu género puedes llegar a ser buenísimo. Si tú aceptas que tú llevas genética de naranja, y tú aceptas eso, y tú te persistes y trabajas ahí, y oras, y buscas a Dios, no vas a cambiar de género. No lo intentes, escúchame, que yo lo intenté. No lo intentes. Acepta la genética que llevas. Y trabaja ahí. Y vas a ser buenísimo cuando tú aceptes la genética que llevas dentro. Por eso dice la Biblia que cada uno daba según su género, según su especie. Ahora, otro puntito y ya terminamos. ¿Cómo se puede llegar a conquistar todo lo que Dios nos ha dado? De poco a mucho. No esperes. No esperes. Si tú tienes genética de predicador, yo veo, Ismael tiene genética de predicador. Si tú tienes genética de músico, si tú tienes genética de intercesor, si tú tienes genética de evangelístico, que tú eres un evangelista, vamos a poner un ejemplo. Alguien que aquí que tenga genética evangelística. ¿Qué significa esa genética? Genética de que le gusta con pasión predicarle el evangelio a los perdidos. No espere ser un gran telepredicador y llenar la plaza de toros de Jaén, predicarle a 15.000 personas. Si eso llega, que llegue. Pero empieza hablándole al que está al lado de tu casa. Hazte tu tratadito. Yo no soy un gran evangelista. Conozco perfectamente mis limitaciones. Pero yo tengo mis tratados de la radio siempre, en el bolsillo, en la cartera, siempre llevo 10 o 15. Y yo voy con Lidia de compra, voy donde sea, y veo una persona y a veces el Espíritu me dice, y yo la paro, digo, perdone, una radio nueva que hemos puesto en Jaén. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica y esta es nuestra radio, escúchela usted, es una buena radio. Ah, pues muy bien, gracias, adiós. Ya está. Pero el otro día me llamó una persona. Decía que iba a venir hoy, tanto me dicen que viene. Decía que iba a venir hoy, dice, yo te veo en el canal de YouTube, un inconverso. Un inconverso me llamó hace 2 días. ¿Usted es Rafael Reyes? Sí, yo soy Francisco de no sé qué, en fin, se presentó el hombre. Le veo en tu canal y en la radio. Alguien le habló. Entonces, sé fiel en lo poco y sobre lo mucho te pondré. Si quieres saber un ejemplo bíblico de alguien que fue fiel en lo poco y que fue alcanzando más, hasta que llegó a ser el rey más importante de Israel, estudia la vida del rey David. Él fue de poquito, a más y a más. Por eso dice la parábola, y con esto termino, que dice, entra. Devuélveme dice, entra en el gozo, en la parábola, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Wow. Tanto al que produjo 5 como al que produjo 2, le dijo las mismas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que desentierre los dones, que tenemos muchas cosas que hacer. Padre, darnos sabiduría, porque la iglesia es como un puzzle, donde todo tiene que encajar y no es fácil. No es fácil, la verdad. Es difícil.
porque uno no puede adelantar el tiempo, tampoco puede atrasarlo. Tampoco puedo, yo he aprendido con los años y yo posicionaba muy rápido. Y después venían muchos problemas. El Señor me enseñó, y Lidia también me enseñó, no posicione tan ligero a la gente. Y Dios me enseñó, cuando tú posicionas a una persona y no es el tiempo, le haces daño. Porque luego esa persona no es capaz de mantenerse posicionado con la responsabilidad que eso conlleva. Y al final, cuando tú le llamas la atención porque no está cumpliendo con su responsabilidad, entonces es cuando se va. Sin embargo, si no lo hubiera posicionado, está tranquilito aprendiendo y sigue. Y yo decía, no, lo posiciono para que esté más feliz, para que se quede. No, es al revés. Pues yo he tenido que ser procesado en muchas cosas. Entonces es difícil. Pero desentierra tus dones y que el Señor nos ayude a todos, ¿vale? A ser posicionados y a ser puestos en el lugar exacto, en el tiempo exacto y con las personas exactas. Denle un aplauso al Señor y terminamos en el nombre de Jesús.